Bien, mis amados hermanos, entonces vamos a orar para el momento de la exposición de su palabra. Vamos a orar al Señor, acompáñenme en esta oración. Dios y Señor que estás en los cielos, a ti queremos bendecirte, a ti queremos adorarte y darte muchas gracias por este tiempo en que tu palabra será expuesta. Rogándote, Señor, que tú nos pastorees, que tú nos guíes, que este tiempo, Señor, sea de mucha edificación y que verdaderamente tú me utilices a mí, Señor, para hablar tu palabra, mis hermanos. Haz, Señor, que tenga todo un tono pastoral y que tu palabra, Señor, verdaderamente transforme todos y cada uno de nuestros corazones. En Cristo Jesús te bendecimos, Padre. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a seguir con la serie del Sermón del Monte y quiero pedirles que me acompañen a Mateo capítulo 5. Mateo 5:13, mis amados hermanos. Mateo capítulo 5, versículo 13. Y Mateo capítulo 5, versículo 13. Dice la palabra del Señor, mis amados hermanos. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiera su sabor, ¿con qué será salada? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Amén. Hermanos, Dios nos ha puesto en este mundo con un propósito. Hay muchas razones por las cuales Dios, al salvarnos, Dios simplemente podría habernos salvado a nosotros y habernos llevado directamente al cielo, ¿no? Pero hay muchas razones por las cuales Dios nos permite estar en esta tierra y nos permite vivir mucho tiempo en esta vida como creyentes, ¿no? Hay muchas razones, pero una de las razones por las cuales Dios nos mantiene en este mundo o ha puesto a su iglesia en este mundo es porque Dios le ha dado a su iglesia la función de frenar a la maldad de este mundo y de preservar a este mundo y guardarlo de su contaminación. Es una realidad por la enseñanza bíblica que el mundo por sí solo en su pecado, el mundo está en constante corrupción por sí mismo, ¿sí? Cuando una enfermedad o cuando un cuerpo o un pedazo de carne comienza a descomponerse, este no se mejora por sí solo. Lo que le espera cada vez más es más y más decomposición, porque esa es su naturaleza. Bien, la naturaleza del pecado hace que este mundo se corrompa cada vez más. Lo notamos desde el Génesis, hermanos. Dios creó al hombre y a la mujer, y cuando ellos pecaron y cayeron, notamos cómo hubo un deceso en la moralidad y en el conocimiento de Dios, hasta que llegó el punto previo al diluvio, donde el mundo estaba completamente corrompido y apartado de Dios, ¿sí? Y por eso Dios envió el diluvio. Y así sucede, hermanos, en las sociedades y en la humanidad, porque el pecado no mejora a las personas. El pecado es una enfermedad que destruye al mundo y destruye a las personas y por tanto su naturaleza en sí misma es dañar al hombre. Sin embargo, quiero que noten cómo la Escritura habla acerca de la iglesia y habla acerca de nosotros los creyentes. El Señor Jesucristo nos dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hermanos, la iglesia es como la sal que preserva y evita la descomposición del mundo. Y esto es lo que quiere decir, hermanos, que la iglesia como creyentes, en nuestras obras, en nuestra predicación y como luz, que también lo veremos en el próximo sermón,
estamos aquí para evitar que el mundo se corrompa y se siga apartando de Dios. La iglesia tiene una función, hermanos, de impactar en el mundo, de impactar en los hombres y en los que están a nuestro alrededor con la palabra de Dios y con nuestro testimonio. No creamos, hermanos, lo que este mundo dice y lo que este mundo piensa. El mundo piensa que cada vez va en mejor camino. El mundo piensa que cada vez va avanzando, porque como la ciencia avanza y como hay un progresismo, de hecho el mismo término progresismo, habla de que como si la moralidad fuera progresando y lejos de progresar, a pesar de tener tanta tecnología, el mundo se ha ido descomponiendo más. ¿Y qué ha sido un factor importante en siempre la preservación del mundo? Ha sido la iglesia. Ha sido la iglesia. Porque la iglesia, al igual que la sal, es la única que tiene estas propiedades preservantes. ¿Sí? El hombre, los gobernantes, pueden ejercer políticas y pueden castigar la injusticia para que la injusticia no siga avanzando. ¿Sí? Pero el mundo no tiene la capacidad, los gobernantes, por la espada no tiene la capacidad de cambiar los corazones, hermanos. La espada no tiene la capacidad de transformar vidas. Eso es solamente algo que puede hacer la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo llega la palabra de Dios a los hombres? ¿Cómo llegan los hombres a conocer de Dios? Es a través de su iglesia. Es a través de su iglesia. Y por eso entonces la Escritura dice que nosotros somos la sal de la tierra. Y aquí entonces vamos a entrar al primer punto, mis amados hermanos. La iglesia debe preservar al mundo con las palabras, con la palabra y con las buenas obras. Hermano, y como hemos mencionado, la sal tiene una particularidad anteriormente, al menos en los lugares donde no hacía frío, porque ya en los lugares donde hacía mucho frío, donde nevaba, ya más cerca de los polos, eran regiones donde el alimento podía preservarse mejor a causa del frío y las temperaturas bajo cero. Sin embargo, en la mayoría del mundo, las carnes siempre han estado en descomposición y la manera en que las carnes se preservaban por largo tiempo era a través del uso de la sal. ¿Sí? La sal, la carne era completamente cubierta de sal y de esa manera la carne preservaba sus propiedades. Además de que por sí sola no solamente la preservaba de la descomposición, sino que también le daba sabor. Porque nosotros hoy también utilizamos la carne para dar sabor. Y aunque se utilizaba para preservar, la realidad es que cuando la carne se iba a cocinar y se le quitaba todo el excedente de sal, ya la sal había penetrado en la carne y le daba ese sabor tan gustoso, ¿sí? Porque ya todos hemos comido carne y sabemos el gusto que le da la sal a la carne y en general a las comidas, ¿no? Entonces, la iglesia es como esa sal que a través, digamos, de las funciones y de los medios que Dios le ha dado, penetra en el mundo, evita su descomposición. Su sal, sus propiedades, su sabor impactan en el mundo. ¿Sí? La iglesia no debería verse, hermanos, nunca como atrapada y bajo su función, atrapada solo bajo sus cuatro paredes o solo en el ámbito de la iglesia. Esa es nuestra principal función. Pero todos nosotros somos padres, somos madres, somos esposos, somos esposas, somos vecinos, somos hijos, somos tíos, somos sobrinos, tenemos familiares, tenemos amistades, somos trabajadores, somos jefes. O sea, nos relacionamos con personas que no son cristianas, ¿sí? Y tenemos una función delante de las personas que no son cristianas. Y es precisamente impactar en ellos. Y bíblicamente e incluso históricamente, amados hermanos, la iglesia siempre ha sido un factor determinante para la transformación del mundo hacia Dios y para evitar que el mundo siga en descomposición, ¿sí? Por ejemplo, en los tiempos de Elías y en el tiempo de Acab, vemos cómo Acab, hermanos,
y su esposa Jezabel corrompieron a Israel de idolatría. Corrompieron completamente a Israel de idolatría. Y la Biblia habla de una apostasía casi total. Aunque no habían apostatado todos, como después Dios corrige a Elías, una gran cantidad de ellos sí había apostatado. Pero Elías fue luz y fue sal en su tiempo. Y a través de su predicación, él intentó frenar la corrupción del mundo o de su nación en ese momento y de los que estaban a su alrededor. Y a través de su palabra muchos creyeron. Y vemos también que después Dios le dijo que 7,000 no habían doblado sus rodillas. No habían doblado sus rodillas a Baal. Pero vemos a uno luchando contra la corrupción del mundo. Y lo mismo vemos, por ejemplo, en el tiempo de Esther y Mardoqueo. Amán, con sus planes malvados, se había intentado quedar con las propiedades y por celos con Mardoqueo, intentó destruir al rey judío, a los judíos. Y Dios utilizó a Mardoqueo y utilizó a Esther y ayudó al rey para que entonces este rey, a través de la acción de ellos, el pueblo judío fuera preservado. Y aunque podemos ver que quizás no impactaron en un sentido, ellos seguían siendo idólatras, vemos que a través de ellos y a través de su obra se evitó un mal, un grave pecado, y era destruir y atacar al pueblo de Dios. Hermanos, y así podríamos incluso hablar de los reformadores y los puritanos. Gran parte de nuestra cultura, la cultura que nosotros tenemos en Occidente, ha sido impactada por el cristianismo. Aunque hoy está muy corrompida en muchos sentidos, vemos cómo hay una diferencia entre las culturas la cultura occidental y ya las culturas orientales. Porque aquí el cristianismo y la iglesia ha tenido un gran impacto en la moralidad de las personas y en la vida de las personas. Pero el mayor impacto, hermanos, que yo creo que puede hacer la iglesia es que la iglesia, los hombres crean en Cristo. Porque la principal forma de preservar y evitar que los hombres se sigan contaminando y se sigan entregando al pecado es a través de la conversión de otros, hermanos. Porque ¿de qué nos sirve? Aunque sí es importante, pero no es la principal función. Porque aunque sí es bueno que los hombres tengan una buena moralidad y no se entreguen por completo al pecado, ¿sí? No es el principal objetivo de Dios. El principal objetivo de Dios es que la mayor cantidad de hombres, según su santo designio y su elección, se aparten del pecado. Y así se frene la corrupción. Pero ¿cómo se pueden apartar del pecado si no conocen de Cristo? Y no pueden conocer de Cristo sin la acción de la iglesia. Por eso dicen las confesiones, tanto precisamente la confesión belga, pero la confesión de Westminster también lo apoya. No hay salvación fuera de la iglesia. No quiere decir esto que la iglesia es la que otorgue salvación, sino que Dios lleva su palabra a través de su iglesia. Y es a través de su iglesia que Él lleva la palabra y obra la salvación. Por eso la iglesia también es sal y es luz, como veremos en el próximo sermón. ¿Sí? Pero también, hermanos, también la iglesia puede impactar en la moralidad de los hombres. Aunque muchos hombres no crean en Cristo, yo creo que todos nosotros hemos podido testificar cómo la influencia de un creyente en casa, en la familia, en la sociedad, en un trabajo, puede hacer que las personas actúen de mejor manera. Siempre recuerdo a un pastor que decía, por ejemplo, todos los que somos cristianos y tenemos familiares o amigos que nos respetan, generalmente estas personas evitan decir groserías cuando están con nosotros. Generalmente estas personas evitan decir chistes obscenos cuando están con nosotros, porque se sienten frenados. Es como si hubiese algo en nosotros que los frena a ellos de cometer esto. Y esta es la influencia que debe ejercer la iglesia. Que cuando los hombres estén cerca de nosotros, nuestra influencia les haga sentir a ellos avergonzados del pecado y frene el pecado en ellos. Fíjense que no hay un poder de espada que ejerce como el gobierno que ejerce temor a través de la venganza de la espada, de la justicia, ¿sí? Del juicio. Nuestra influencia es espiritual, sí, es más espiritual.
Porque a través de nuestro ejemplo y a través de la predicación, nosotros, amados hermanos, podemos tener este impacto en los que están a nuestro alrededor. Siempre procurando, por supuesto, que ese impacto no se quede en simplemente algo externo, sino que ese impacto en ellos termine en una conversión. Porque bueno es que aquel amigo, aquel familiar, que comienza teniendo respeto y deja de contar chistes obscenos o deja de decir groserías porque está con nosotros, ¿sí? O deja de pensar impíamente porque está bajo nuestra influencia o alrededor de nuestra influencia, esa influencia continúe y llegue a ser tal que esas personas crean en Cristo. Ese es el propósito. Ese es realmente el propósito de ser la sal. Que en ese freno del pecado termine en la conversión de ellos. Pero entonces, hermanos, aunque el texto no lo dice aquí, hay dos formas que nos muestran la Escritura en el cual la iglesia ejerce esta influencia como sal. Primero, a través de la palabra de Dios. Porque nosotros tenemos que predicar la palabra, ¿sí? Ciertamente las buenas obras son importantes, como vamos a ver, pero las buenas obras no son la predicación de la palabra. Las buenas obras son el adorno de la predicación, pero no son la predicación de la palabra. Y nunca lo puede sustituir, porque a través de usted tener un buen ejemplo, tener un buen comportamiento, digamos, portarse bien, tener rectitud, ser justo, las personas pueden respetarlo, pero no pueden llegar así al conocimiento de Dios. Así no pueden llegar al conocimiento de Dios. Es necesaria la predicación, ¿sí? Es necesaria esta predicación para que esto llegue a suceder así. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 al 23? Primera de Pedro 1, 22 al 23. Dicen: habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, en amor fraternal sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo renacen los hombres y cómo tienen esta vida eterna los hombres? ¿Cómo tienen este conocimiento? ¿Cómo son purificados? Como dice más adelante. Por la obediencia a la verdad, por la predicación de la palabra, hermanos. Entonces, esta influencia no se puede ejercer adecuadamente si la palabra de Dios no es predicada. Por eso dice también la carta a los Efesios, Efesios 5:11, que parte de nuestra tarea de predicar la palabra de Dios es denunciar el pecado, es manifestar las obras del mal, ¿sí? Es manifestar dónde está la corrupción de este mundo. Dice Efesios 5:11, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien redarguidlas. Y redarguirlas es denúncienlas, muéstrenlas, que no se queden, que no pasen por alto. Hablen en contra de eso. No solamente no participen, ya es un paso, no participar. Pero es que tenemos que denunciarlas también, hermanos. Porque como los hombres se apartan del pecado si no saben qué es el pecado. O sí lo saben, pero su conciencia está cautiva. Y es a través de la predicación, y a veces es incómodo, pero es a través de la predicación que ellos pueden llegar al conocimiento que están en pecado y que lo que están haciendo o que lo que quieren hacer es pecado delante de Dios. Es una tarea que no es agradable para el mundo, pero que es necesaria para su preservación. Digamos, usted agarra un pedazo de carne, volviendo a la figura, y usted le echa sal a todo y la llena de sal. Si usted nota un huequito que le falta sal y no echa la sal allí, por allí se comienza a descomponer. Y ya una vez que se comienza a descomponer allí, ya el resto se descompone. Ya el resto se descompone. Entonces, en esos puntos no podemos dejar nada sin sal. Tenemos que denunciar las obras de las tinieblas, hermanos. Es necesario. Es necesario predicar y denunciar las obras de las tinieblas con gentileza, con amabilidad, para que todas las cosas sean como a Dios le agrada, ¿no? Porque tiene que ser con gentileza y con amabilidad.
Y tercero, teniendo buenas obras. Y aquí es donde está el mayor énfasis del texto. Las buenas obras. Hermanos, hemos sido salvados por gracia. Y ninguna de nuestras obras puede ganarnos nuestros méritos delante de Dios. Y la salvación, la obra es Dios. Ninguno puede decir, por mi causa se salvó tal y tal persona. Eso es una obra de Dios y los méritos solo son para Dios. Pero la Biblia enfatiza que Dios nos salvó a todos para buenas obras. Y que tenemos que tener buenas obras para dar testimonio a los hombres. Porque nuestras buenas obras son las que ratifican lo que predicamos con la palabra. Hermanos, nosotros hemos estado, ya tenemos, gracias a Dios, un mes, prácticamente un mes, predicando el Evangelio en la plaza de San Cristóbal. ¿Y sabe cuál es una de las cosas que uno siempre se encuentra? Yo conozco a alguno que dice que es cristiano, pero ese es más avaricioso. Esta semana me encontré a uno, pero ese es más avaricioso. Quiere toda la plata para él. Va a la iglesia, va a todo, pero cuando tiene plata, porque cuando no tiene trabajo no va para la iglesia. Cuando tiene plata le va bien. Y él se quiere agarrar todos los trabajos para él. Quiere tener toda la plata, quiere tener primacía entre todos. Y dice que es cristiano. Y eso es lo que dice el mundo, ¿no? Es una alegación como que no te recibo la palabra o me cuesta recibir la palabra porque mire, hace 2 semanas me pasó lo mismo. Prediqué otro señor que era esposo de una señora que es cristiana y me dijo lo mismo. Y con toda razón. Mire, ir a esa iglesia. Estas iglesias dicen que son cristianas y no se comportan conforme a lo que predican. No viven conforme a lo que predican, amados hermanos. Entonces no debe ser esa es la manera de vivir conforme a lo que a Dios le agrada. Noten cómo dice también entonces, dice entonces, hermanos, dicen también entonces, aunque tiene que ver con la luz, la siguiente figura, la idea es la misma. Versículo 16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las figuras son similares, aunque el de la sal tiene que ver más con la corrupción, con el frenado de la corrupción. Y la luz tiene que ver más con la iluminación para que haya nueva vida, ¿no? O sea, son como las dos caras de una misma moneda. O sea, ambas cosas son importantes. Pero en este caso, los hombres logran ver su maldad también a través de nuestras buenas obras. Hermano, porque ¿sabes qué avergüenza a un hombre? A una persona que anda haciendo el mal cuando se junta o se relaciona con alguien que hace el bien. Incluso las propias obras, aunque es necesaria la predicación, como decía, a veces las propias obras llenan de vergüenza al que está haciendo el mal. Cuando nos tratan mal y nosotros respondemos bien, cuando somos ejemplares, esposos ejemplares, padres ejemplares, esto es de vergüenza para los que no lo son. Se sienten redargüidos, ¿sí? Se sienten redargüidos. Entonces, es necesario, hermanos, que haya una combinación en nosotros de predicación, pero también de buenas obras. Tenemos que cuidar nuestro testimonio, hermanos. Tenemos que cuidar nuestro testimonio. Porque ¿saben qué es lo que más perjudica una obra? O el avance del evangelio, el mal testimonio de las personas, el mal testimonio de la iglesia y el mal testimonio de los creyentes. Y debemos esforzarnos, hermanos, por la gracia de Dios y por el poder de Cristo que habita en nosotros, esforzarnos en dar buen testimonio. Hay algo que se llama, hermanos, restitución. Es un término que durante las últimas semanas he tenido. Restitución. ¿Sabe qué significa restitución? Corregir el daño que hemos causado. Eso es restitución. Corregir o sanar el daño que hemos causado. Todo arrepentimiento debe llevar una restitución, hermanos. No es simplemente yo me arrepentí para mí. No, el arrepentimiento lleva una restitución. Y si ya en el pasado hemos dado mal testimonio, ¿cómo comenzamos a dar buen testimonio? A través de la restitución. El mayor ejemplo que creo que es el más claro es el de la carta a los Efesios capítulo 5. El que robaba, ya no robe más. Ese es el mal que hacía, ¿no? Ya no lo haga más. Ok, no te apartes, pero ahora viene la restitución. Sino que trabaje con sus manos para ayudar al que tiene necesidad. ¿Notan? Apártate del pecado que cometías para que no sigan diciendo, mira, este sí tiene ese pecado.
sino que ahora con tus obras restituyas el mal anterior que hiciste. Y ahora la gente ve, mira, este ya no solo no roba más, sino que trabaja diligentemente. Y de paso que trabaja con tanta diligencia, con lo que gana, ayuda a los que tienen necesidad. O sea, ya no quita, ahora trabaja y da. Eso, hermanos, es restitución. Y eso es parte de las buenas obras que nosotros tenemos que tener para hacer esta sal y esta tierra. Hermanos, y todos nosotros ya somos la sal. Fíjense que no, el texto no dice, no, yo creo que lo noten, el texto no dice, sean la sal de la tierra. No es un mandato, ¿sí notan? Notan, no es un mandato. Es una realidad, es una descripción. Vosotros sois en presente, sois, ya somos esto. Todo el que ha sido redimido por Cristo, hermanos, ya tiene su Espíritu Santo en él. Y ya su vida ha sido transformada. Y por tanto tiene buenas obras. Y tiene, y tiene con qué predicar, tiene con qué instruir, con qué enseñar. Porque ya somos de Cristo. Ya Cristo nos ha redimido. Ya Cristo nos ha dado su Espíritu Santo, hermanos. Ya está en nosotros el Espíritu Santo para dar buenas obras. Él nos santifica. Miren cómo lo dice la carta a los romanos. Acá, primera carta a los corintios, hermanos. Acompáñenme. Es maravilloso cómo lo dice y cómo nos recuerda esta hermosa verdad. Primera a los Corintios, capítulo 6. Dice, versículo 11. Versículo 11, sí. En el contexto él viene hablando de quienes no entrarán en el reino de los cielos. Los pecadores, idólatras, fornicarios, afeminados, ladrones, avaros, borrachos, etc. Y dice, y esto erais algunos de vosotros. En pasado, erais, porque ya ha habido una transformación. Pero ya estáis lavados, pero ya estáis santificados, pero ya estáis justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto ya es una obra en nosotros. Fíjense cómo el Señor Jesús habla en presente. Sois, como ya es algo que ocurrió en ustedes. Y aquí Pablo habla del pecado como erais. Ya no, esto no los caracteriza a ustedes. ¿Por qué? Porque ya ya Dios los llamó, ya fueron limpiados, ya fueron justificados por el Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, las buenas obras, hermanos, ya fluyen de alguna manera de nosotros naturalmente o espiritualmente por la obra que Dios ya ha llevado a nosotros. Esta es la tarea de la sal. Esta es la tarea de la sal, hermanos. Bien, a esto me lleva al segundo punto. ¿Qué pasa cuando la sal no cumple su función? ¿Qué pasa cuando la sal no sala? ¿Qué pasa cuando la sal no preserva? ¿Qué pasa cuando la sal no da sabor? No cumple su función, esa es la idea. Cuando la sal no cumple su función. Miren lo que dice el mismo texto, ¿no? Mateo capítulo 5, 13. La parte B del versículo 13. Lo dice con claridad. Mateo 5, 13. Dice, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hermanos, a veces pasaba, sobre todo en la tierra que se sacaba del mar, la sal que se sacaba del mar muerto, porque esta es la sal que ellos tenían más cercana, digamos, la sal del mar muerto. Había muchos minerales en ese mar, ¿sí? En ese mar muerto, que cuando estaban en mucha concentración o tenían mucha arena, ¿sí? La sal quedaba contaminada, no funcionaba más. Imagínense usted que usted vaya a echar sal, ¿sí? A una comida y tenga arena. No está limpia, está contaminada. Y como tiene menor proporción de sal, no solamente va a saber a tierra o va a saber mal, sino que como tiene poca proporción de sal, no va a tener suficientes propiedades para dar sabor y para preservar, ¿sí? No va a tener las propiedades. Entonces, si la sal se daña, si la sal que nosotros tenemos y la única sal que digamos que tenemos en casa para salar no funciona, ¿con qué va a ser salar la carne? ¿Cómo va a ser preservada? ¿Cómo va a ser preservada?
¿cómo va a tener sabor la comida? Y esa es la idea. Si la sal que yo he puesto en la tierra es la idea, si la sal que yo he puesto en la tierra, ¿sí? Ya no sala, ¿qué es lo que va a salar la tierra? No hay más. La idea aquí, la idea de esta pregunta, ¿con qué será salada? La idea es ya no hay más. Es la única sal que hay. Esa es la idea, no hay más sal. Si la sal que yo he puesto para preservar la tierra y para darle sabor, ya no sala, ya no funciona, entonces la tierra no se va a preservar. La tierra se va a descomponer. Y la idea es, si la iglesia, que es el agente que yo he puesto en este mundo para preservar al mundo de su corrupción, no funciona, no cumple su función, ¿cómo la iglesia, cómo el mundo vendrá al conocimiento de Cristo? ¿Cómo la gente se alejará de su pecado? ¿Cómo la gente tendrá conocimiento de Dios? No podrá, hermanos. No podrá. Porque somos la iglesia, somos el único agente que puede hacerlo. ¿Sí? El único agente que puede hacerlo. Miren, yo he estado leyendo últimamente, he estado leyendo mucho sobre la conquista, creo que es más adecuado, el descubrimiento, pero también la conquista de América. ¿Sí? Porque aunque digamos fue descubrimiento, realmente lo que hicieron los españoles fue, y los portugueses y otros fue conquistar a los indios que estaban aquí y subyugarlos. ¿Sí? Hermanos, venían por un lado el imperio español, tomando esclavos, asesinando personas injustamente, violando a las mujeres, abusando de ellas. Y por otro lado venían predicadores católicos, llamándolos al arrepentimiento y llamándoles a volverse a Dios y a apartarse de sus ídolos. Hermanos, ¿qué pasó con muchos de esos indios? No recibían el mensaje con agrado. No creían en el mensaje. Porque el testimonio de estos perjudicaba la predicación de estos. Y muchas veces creyeron algunos solamente para que no los mataran. Si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Si la iglesia deja de predicar, ¿cómo la gente se apartará del mal? Nosotros tenemos que hacer una pregunta y creo que el consejo se lo planteó, yo me lo planteé junto con el consejo, lo hemos planteado. Nosotros queremos que la iglesia avance en Maracaibo, en La Grita y en San Cristóbal. Si no predicamos el evangelio, ¿cómo lo hacemos? Si no hacemos trabajo de evangelismo, ¿cómo la gente llega a eso? Dios a veces trae y obra, sí, también, sí, Dios es misericordioso, pero no es la manera. La manera es que la iglesia tiene que predicar. Ajá, pero predicamos, pero si los que predican no tienen buen testimonio, si los que predican no tienen buen testimonio, ¿cómo el reino avanza allí? Si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Entonces dice al final, ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. La sal estaba contaminada, era como tierra básicamente, porque ya como la sierra más bien, la sal salía como a tierra más bien. ¿Qué hacía la gente? La tiraba a la tierra. La tiraba al suelo porque ya no servía para nada. ¿Y qué hacía la gente? En vez de echar la comida, ya llegó a ser tierra y la gente la pisa. Hollar es pisar. Para ser hollada significa ser pisada. ¿Sí? Y eso es, si la sal pierde su sabor, si la iglesia deja cumplir sus funciones, que debe ser, ya no sirve para cumplir su función, si deja de ser santa, deja de predicar y deja de practicar las buenas obras, hermanos, el mundo pisotea a la iglesia. El mundo no le presta atención a la iglesia. El mundo no cree en la predicación de la iglesia. La gente no cree en la predicación de la iglesia. Entonces, no es la manera. Entonces, amados hermanos, nuevamente, ¿cuál es el llamado del Señor Jesucristo aquí para nosotros? Que entendamos lo que somos. No es lo que debemos ser, es lo que ya somos. Todos somos creyentes. Todos somos cristianos. Y si confesamos a Cristo, y si hemos dicho que hemos creído en Cristo, tenemos que ser la sal. Somos la sal de la tierra. Y nuestra vida y nuestra predicación tiene que ir conforme a esto, hermanos. Y tenemos que pedirle ayuda al Señor, hermanos. No solamente el perdón, cada vez que arrepintamos, cada vez que pequemos y demos mal testimonio, sino pedir la ayuda del Señor para que aprendamos a restituir los pecados que hemos cometido,
nos dé valor para predicar el Evangelio y también guarde nuestro testimonio. Nos ayuda a dar buen testimonio. Solamente es algo que Dios puede hacer. Pero clamemos de esta manera, hermanos. Aprendamos a clamar esto del Señor, guarda mi testimonio. Ayúdame a ser un mejor vecino, ayúdame a ser un mejor padre, un mejor hijo, un mejor tío, un mejor trabajador, un mejor empleado, ¿sí? Que no haya en mi avaricia, que no haya en mi ira, que no haya en mi enojo, que no haya en mi negligencia, que no haya en mi mentiras, que haya en mi confianza, que haya en mi responsabilidad, que haya en mi santidad y justicia. Que la gente diga, saben que es maravilloso, de mí lo han dicho, y yo he escuchado a otras personas que han dicho de otros cristianos, y han dicho, mire, yo no soy cristiano, pero hermanos, pero definitivamente aquel es un hombre ejemplar. Aquel es un hombre ejemplar, trabajador, esforzado, buen padre, buena madre, dedicada a sus hijos, es respetuosa, es buen vecino, es buena vecina, no habla con groserías, no es iracundo. Son el tipo de testimonios que la gente debe de nosotros. Y eso nos abre puertas para predicar el Evangelio. Que el Señor nos ayude, hermanos, y recordemos siempre, somos la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Y es porque Cristo nos ha santificado, hermanos. Nos ha dado de su Espíritu y nos ha hecho suyos. Y Él quiere que muchos se aparten del pecado y vengan al conocimiento de Él. Pero es necesario que nosotros prediquemos el Evangelio y tengamos buenas obras. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.